Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y os traigo un nuevo vídeo, en este caso una conversación con invitados absolutamente de lujo, como ya iréis viendo poco a poco. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar del papel que tiene la historia en el siglo XXI y lo vamos a hacer precisamente desde un canal de YouTube, lo que yo creo que ya es llamativo del cambio que se está dando socialmente. Tenemos invitados, pues vamos a tratar de trabajar con un abanico muy amplio y vamos desde profesores universitarios hasta personas que juegan a videojuegos que tienen relación con la historia, lo cual creo que va a ser especialmente muy interesante. La idea de este vídeo surgió en el despacho de un profesor que además está aquí presente. Un día estábamos hablando de por qué los historiadores y los profesionales de la historia estaban tan poco valorados, tanto social como económicamente, y sin embargo, escritores que no tienen nada que ver, de repente, como Pérez Reverte, saca un libro de historia y consigue vender muchísimo, ¿no? ¿Es que acaso la universidad se ha quedado un poco desfasada de la sociedad? Eso es lo que vamos a tratar de hablar aquí con los ejemplos profesionales de cada uno de ellos. Pero antes de nada voy a presentar, Carlos, bienvenido por primera vez al canal, profesor de Historia de América en la Universidad de Sevilla. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí esta tarde compartiendo esta mesa virtual con el resto de compañeros y espero y deseo que el conversatorio sea productivo y que le guste a los oyentes que estén al otro lado de la pantalla. En primer lugar, me gustaría hacerte una pregunta muy clara para definir el tema. ¿Qué es la historia a nivel académico? ¿Qué es lo que se debe entender por historia y qué no? Bueno, es una pregunta, aunque parezca una pregunta sencilla, es una pregunta complicada, porque evidentemente la historia ocupa un marco enorme, ¿no? A todos los niveles. Para definirla, bueno, quizá a nivel científico o a nivel digamos, académico, pues clásicamente o tradicionalmente siempre pues, se ha definido la historia como una ciencia, ¿no? Podría definirse como una ciencia que tiene como objetivo principal pues, el estudiar, el analizar sucesos del pasado y que, bueno, se hace a través de un método, ¿no? A través del método propio de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y, bueno, si tenemos en cuenta un marco de interdisciplinariedad, pues podríamos incluso abarcar otro tipo de ciencias como las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Por tanto, quizá podría decirse que se trata de una disciplina que estudia y que refiere cronológicamente a acontecimientos que han pasado, ¿no? Que han sucedido. ¿Qué es la historia? También, pues, tradicionalmente, y quizá esto también nos sirve un poco, ¿no? Para ver cómo va evolucionando, que no es algo estanco, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha enmarcado, digamos, cronológicamente la historia en el periodo que transcurre desde que aparece la escritura, ¿no? Hasta pues, la actualidad. Pero bueno, eso quizás pues, es un convencionalismo que está bastante superado, porque ya también la prehistoria, lo que sucede anteriormente al inicio de la escritura, a la aparición de la escritura, también se entiende como una parte intrínseca de la historia, ¿no? Incluso, ¿cuándo empieza la escritura? Pues es que incluso ahí tenemos un problema importante, ¿no? Porque igual, tradicionalmente, pues se parte de la base o del inicio de la escritura en Mesopotamia, pero hace poco, hace apenas 10, 15 años, en China aparecieron símbolos de la escritura Yahoo grabados sobre caparazones de tortugas, si no recuerdo mal, que hablaban mediante análisis de radiocarbono que hablaban del milenio 6 antes de Cristo, ¿no? Prácticamente 2 milenios antes de la aparición de la escritura mesopotámica, con lo cual, bueno, es complicado, ¿no? Quizá, y como buen toque de piedra para afrontar esta pregunta, y bueno, lanzo también esa recomendación para el público que nos esté viendo, quizá una buena manera de afrontar esta pregunta esté en un clásico escrito por Edward Hallett Carr en los años 60, a principios de los años 60. Carr era historiador y diplomático,
y dio una serie de conferencias a principios de los años 60, como decía, que posteriormente publicó en un pequeño libro, en un formato libro que se llamaba precisamente ¿Qué es la historia?, ¿no? Unas conferencias que pues argumentaban, en las que argumentaba pues pues básicamente esa fundamentación de qué era la historia, ¿no? Se planteaba qué era la historia. Y es un libro muy interesante porque no solamente aborda el tema de la interpretación de los hechos, sino que también intenta analizar la forma en que el historiador está influenciado por esos hechos, ¿no? Que también es importante comprenderlo, ¿no? Viene a decir que la historia es un proceso social y que ningún individuo está libre de restricciones sociales, por lo tanto, no podemos imponer nuestra comprensión moderna del mundo a nuestros antepasados, ¿no? Sería un poco la síntesis del libro. Yo recomiendo encarecidamente abordar esta lectura porque, bueno, quizá ayude un poco a entender un poco más qué es la historia o cuál es la función de la historia, ¿no? En fin, no quiero extenderme mucho más, yo creo que tendremos tiempo ahora después para abordar este tipo de temas y de cuestiones y algunos con más profundidad, ¿no? Así que creo que con eso respondo, por lo menos he intentado responder, de grosso modo, lo que me preguntaba. Sí, además, en cualquier caso, la historia es el estudio del ser humano y eso es la concepción más amplia. Todo lo que ha pensado, todo lo que ha dibujado, todo lo que ha creído, todo lo que ha sentido, todo lo que ha hecho, todo, incluso la perspectiva de cómo ha visto las cosas que han pasado, ¿no? Pero has dicho una palabra que yo creo que es clave y que tú desde la academia, pues mejor que nadie, nos la vas a poder explicar, que es que la historia es una ciencia. Es decir, yo creo que esto es muy importante porque la historia está muy presente y la vamos a ver aquí. Vamos a ver a personas como, por ejemplo, Hugo Tester, que en su canal tiene, creo, si no me equivoco, 250.000 seguidores que ven vídeos de juegos históricos. Es decir, la historia está presente. Vemos a Javier, que escribe novelas históricas. También tenemos un divulgador de historia desde Instagram, ¿no? Es decir, que la historia está muy presente. Se usa también la historia como argumentario político para encontrar cosas que lanzar al enemigo, pero la historia es una ciencia, no es distinta en ese sentido de la astrofísica. ¿Por qué? Y sería la pregunta que me gustaría que transmitiese o que intentase transmitir a un público. Esto es muy curioso, ¿no? Porque Hugo Tester le va a tratar de explicar a un profesor de 60 años universitario que pueda estar viendo este vídeo a través de ti, Carlos, lo que es el Rome 2 Total War, y tú le vas a explicar a un seguidor de Hugo Tester, que a lo mejor tiene 15 y 16 años, por qué la historia es una ciencia y por qué no cualquiera puede escribir historia y por qué es necesario que haya estos científicos que tienen un método y que trabajan. Por ejemplo, a través de tu propio trabajo, puedes explicar qué es ser un profesor universitario. Bueno, evidentemente, la historia es una ciencia. Bueno, partimos de la base de la propia palabra historia, ¿no? Una palabra que deriva del latín, historia, y que surge o que se toma del griego utopia, y cuyo significado además indica investigación, información. O sea, ya el propio origen de la palabra nos está dando pie a entender que la historia pues debe ser considerada como una ciencia, ¿no? Porque ya desde el propio surgimiento de la palabra se entiende esta como investigación, como información, ¿no? Evidentemente, el término historia es muy amplio y abarca muchísimas parcelas, pero por supuesto creo que es importante entender que la historia es una más de las ciencias sociales. Como disciplina, evidentemente se enmarca dentro de las ciencias sociales y tiene como principal foco, como principal interés, estudiar y relatar acontecimientos del pasado de la humanidad, como tú bien has dicho, y hacerlo de una manera, bueno, evidentemente científica, ¿no? Una manera rigurosa, con un método y intentar que sea dentro de lo posible lo más objetiva posible, ¿no? Ya sabemos que evidentemente pues siempre va a estar imbuida de subjetividad porque ¿qué hay más subjetivo que la persona que escribe, ¿no?
y que está pues, imbuida por sus propias creencias, por su propia fe, por sus propios intereses y evidentemente esa subjetividad siempre va a estar cargada dentro de la historia, ¿no? Pero hay que entender que el método, el rigor, son fundamentales para entender y para hacer historia como ciencia. Evidentemente hablo desde el punto de vista de la academia, ¿no? De una persona que se dedica profesionalmente a la historia, ¿no? Pero bueno, evidentemente como disciplina de estudio, la historia pues, tiene como objetivo, comentaba ahora mismo, ¿no? Aportar conocimiento, y eso es fundamental para entender a qué me estoy refiriendo, ¿no? Sobre todo aquello que ocurrió en el pasado para comprender, y eso también es importante, lo que ocurre en el presente y en la medida de lo posible prevenir lo que posiblemente pueda ocurrir en el futuro, ¿no? De ahí la importancia de que los individuos, de que la sociedad en general tengan conocimiento de lo que ha pasado, de los hechos pasados, de la historia, y que de esta manera puedan formular o intentar formular análisis críticos que contribuyan a la comprensión pues, de lo que está pasando y de lo que puede pasar, ¿no? Y después, evidentemente, que nos ayude también a comprender la diversidad cultural y la diversidad histórica pues, de los diferentes grupos sociales que existen en el mundo, en la Tierra, ¿no? Por tanto, evidentemente, creo que es importante que los diversos estudios, los diversos análisis que realizamos todas aquellas personas que nos hemos especializado de alguna manera en el área de la historia, como investigadores, como docentes, pues tengamos en cuenta todos esos acontecimientos a los que me refería, sociales, económicos, culturales, políticos, religiosos, que envuelven esa realidad del grupo social que estamos estudiando o que estamos analizando. Por tanto, creo que eso pues casi que explica por qué la historia es una ciencia, ¿no? Evidentemente habrá quien piense que no, eh, pero creo que es importante entender que la historia es una ciencia, una más de las ciencias sociales y como tal hay que abordarla, ¿no? Por todo lo que acabo de decir. No quiero entretenerme mucho más, podría estar hablando horas de esto, pero evidentemente no quiero ocupar todo el espacio. Sí, porque además de este punto, ahora ya vamos a ir con Javier, luego volveremos contigo, Carlos, pero de este punto en concreto, pues ya salen cosas muy interesantes, ¿no? Yo una recomendación que le hago a la gente que no pueda estar viendo y que quiera leer historia porque le interesa, ¿no? Porque haya llegado desde cualquier medio que podamos ver aquí o cualquier otro, haya llegado a interesarle la historia y quiera leer historia, yo siempre digo que cuando te van a regalar un libro de historia, lo primero es que busquen el autor. No es lo mismo que lo haya escrito, con todo mi respeto, un periodista a que le haya escrito un historiador reconocido de prestigio, porque eso significa que la academia está reconociendo el trabajo de esa persona, que es lo mismo que si tú, no es lo mismo que te trate de medicina una persona que no tiene la carrera, la persona que tiene la carrera y que trabaja, ¿no? Y que se ha sacado el MIR y demás. Entonces ya es importante eso. Y lo segundo, que miren las citas, que esto es algo que se aprende en la carrera, pero que desde fuera de la carrera no se tiene en cuenta. ¿Qué es una cita? Pues cada vez que ponga algo en el libro, tiene que ponerle un numerito y abajo te tiene que poner de dónde ha sacado esa información, porque si no te dice de dónde ha sacado la información, se la puede estar inventando, ¿no? Perfectamente. Entonces, estos son dos consejos que yo pues lanzo ahí. Y luego otra historia muy bonita con lo que estaba diciendo Carlos, de la capacidad para prever, quizá porque ver la historia es sentarte a ver pasar una vida tras otra y al final todas se parecen un poquito, ¿no? Entonces está el famoso cuento de Cassandra, que pidió ver el futuro, pero se le concedió pero también que nadie la creyese, ¿no? Entonces un poco a los historiadores les pasa eso, ¿no? Que estamos viendo cosas continuamente que nos suenan, que nos recuerdan, y dices, pues casi seguro que va a pasar después esto, y no te creen, ¿no? Son cosas que los científicos sociales pues tienen que trabajar con ellas. Como digo, le voy a dar el paso a Javier. Ya hemos visto un poco qué es la historia y por qué la historia es una ciencia, y ahora vamos a ver algo que es muy interesante, muy bonito, que es la novela histórica, ¿no? Cuánta gente llega a la historia a través de una buena novela, incluso a través de una buena película, pero también a través de una buena novela de repente se enamora de un periodo o de un personaje histórico y empieza a verlo. Javier, que además ya es veterano del canal, tiene libros escritos de novela histórica de personajes tan interesantes pues como Aníbal Barca, ¿no? Que tiene una historia fantástica detrás. Así que me gustaría, en primer lugar, presentarte y saludarte. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer estar aquí otra vez, ¿eh? Siempre me encanta repetir en tu canal. Y en segundo lugar, pues preguntarte precisamente por esto, ¿cómo se encuentra la literatura histórica? Es decir,
hay una crisis, como quizás la pueda haber en la academia, que no se le valora tanto, o sin embargo estamos en un momento en el cual hay un boom, hay muchas publicaciones, muchos consumidores de novela histórica. Pues en mi opinión, y según me dice la experiencia, creo que la novela histórica es posiblemente el género de literatura que mejor ha aguantado todos estos años desde el principio de su concepción. Me parece que la novela histórica nunca ha estado totalmente de moda, pero nunca ha estado olvidada del todo. O sea, es una novela que no tiene, salvo alguna excepción, como el caso de Santiago Posteguillo o Arturo Pérez Reverte, normalmente no ha tenido grandes bestsellers a nivel nacional, estoy hablando evidentemente, pero tampoco ha estado nunca olvidada, como no ha estado ligada a modas, como por ejemplo el thriller policíaco o la romántica, la fantasía. Todos estos géneros han tenido sus momentos. En cambio, la novela histórica siempre ha estado ahí. O sea, siempre ha sido un referente para los lectores, sobre todo para los lectores adultos, y siempre ha tenido su momento. Yo leo novela histórica, al igual que otro tipo de novela, pero leo novela histórica desde siempre y nunca he tenido la sensación de que estuviera olvidada por los lectores. Siempre ha habido una masa fiel de lectores que seguían la novela histórica y, bueno, de hecho, hoy en día es probablemente uno de los géneros que mejor soporta todo el tema de la pandemia y todo, porque evidentemente la historia es algo a lo que nos aferramos cuando las cosas van más mal dadas. O sea, ahora todo lo que está ocurriendo con la pandemia nos lleva a otras épocas en donde ya hubo otras pandemias y a la gente le sirve también para hacer retrospectiva. Y en ese sentido, que la novela histórica tiene una salud de hierro, tanto ahora la ha tenido como lo ha tenido siempre. Me parece que no ha tenido ningún tipo de altibajo a lo largo de su propia historia como género. Y desde el punto de vista de la calidad, porque yo creo que dentro de la novela histórica sí tenemos que diferenciar que está la parte de novela y la parte de histórica, ¿no? Entonces, evidentemente, la parte de novela, pues la calidad es simplemente narrativa o expresiva, pero desde el punto de vista histórico, a mí me gustaría también que le hablases a la gente que nos puede estar viendo y que sepa que existen distintos tipos de novela histórica, que hay algunas que simplemente es, como ya hemos hablado muchas veces tú y yo, escoger pues algo que está sucediendo y vestirlo con unos ropajes que le gustan, ¿no? Entonces se lleva mucho, por ejemplo, el medievalismo fantástico, y sin embargo hay otros que realmente hacen una inmersión y puedes incluso llegar a comprender, no sé si Carlos estará muy de acuerdo con esto, pero bueno, luego lo preguntaré, comprender periodos históricos porque te estás sumergiendo en esa sociedad porque esta persona ha hecho un trabajo previo, ¿no? Si quieres también nos puedes hablar de cómo preparas tú una novela histórica y de qué fuentes o de qué manera intentas que eso tenga calidad. Sí que existen diferentes tipos, más que de diferentes tipos de novela histórica, existe la novela histórica pura, que es aquella en la que el contexto histórico es fundamental e imprescindible para entender el desarrollo de la propia trama literaria. Y luego tenemos, como tú bien dices, novelas que utilizan un contexto histórico, pero que este no tiene una presencia fundamental dentro de la trama. Se me ocurre ahora un ejemplo famosísimo, que es El nombre de la rosa, de Humberto Eco. O sea, es una novela donde transcurre en una época histórica, pero que realmente la trama principal es una historia de misterio. O sea, no se centra en desarrollar la época, salvo el escenario que utiliza para desarrollar la historia. En ese sentido, hay muchas novelas de ese tipo. Y luego está, evidentemente, la novela histórica pura, la tradicional, la que requiere un gran esfuerzo de documentación, que es la que yo practico generalmente, aunque la hibridación está cada vez más en boga. Ahora hay mucha hibridación entre géneros. Mi última novela, de hecho, se basa muchísimo en la mitología y no solo en la historia pura. Pero cuando hay un contexto histórico profundo y se nota enseguida, hay una documentación. En mi caso, la documentación me lleva muchísimo tiempo porque, a diferencia de los académicos, yo no he estudiado historia de manera académica. Entonces, yo necesito un tiempo para recoger toda la información, para entenderla, para contextualizarla, y de eso me aprovecho mucho del trabajo que hacen los verdaderos profesionales, que son los historiadores, los arqueólogos, los académicos en general, que son los que interpretan esa información que yo por mí mismo no puedo interpretar. Entonces yo en cierta manera estoy robando el trabajo de ellos para llevarlo a mi terreno, que es el terreno de la ficción y de la novela y de la novelización.
Y bueno, el proceso es un proceso pues, complejo. Primero tienes que hacer una primera aproximación a la etapa, a la cultura que quieres desarrollar. Tienes que ir buscando primero la información más básica, que muchas veces incluso la encuentras. La primera aproximación se realiza a través de blogs de poca fiabilidad o incluso páginas como la Wikipedia que te sirven para tirar del hilo, y luego evidentemente tienes que profundizar en datos fiables, en consejos de compañeros historiadores que te ayudan, porque como digo, lo más importante no es conseguir la información, sino es contextualizarla e interpretarla correctamente. Eso es lo más complicado y ese es el trabajo que hacen los historiadores perfectamente, y nosotros pues nos aprovechamos de eso para crear nuestros mundos, que en el fondo son mundos de ficción. Aunque la documentación es importantísima, en el fondo las tramas generalmente son ficción pura. Me hace pensar esto que estás diciendo. Ahora le voy a dar el paso a Hugo para que vayamos todos hablando, pero me hace pensar en esto que estabas diciendo, Javier. En ese momento se suele decir mucho del periodismo, ¿no? De que la verdad no te estropea una buena noticia, ¿no? Ese momento en el que, como escritor de novela histórica, llega un momento en el que tienes que decidir, porque la trama te interesa que vaya por aquí, pero la historia no era así. Y entonces me imagino que tienes una diatriba en la que tienes que decidir qué pesa más, ¿no? Es que es como todo en la vida. Al final tienes que, en el caso de la literatura, es que buscar el equilibrio entre los datos históricos y lo que tú quieres relatar. Por eso yo generalmente mis protagonistas de mis novelas son personajes ficticios. Yo no... por ejemplo, en el caso de Leones de Aníbal, el personaje principal no es Aníbal Barca. Se ha contado un montón de novelas y de historias sobre Aníbal Barca. A mí no me interesaba eso, a mí me interesaba el punto de vista de la gente que seguía a Aníbal Barca, de sus soldados, de sus mercenarios. Me interesaba ese punto de vista. Y para eso, qué mejor que crear personajes ficticios que además pudiera desarrollar sus tramas personales con la libertad que me ofrece la ficción. Y en ese sentido somos un poco pues, titiriteros, creadores de ficción, que lo que buscan también, además de crear entretenimiento, porque esto es lo básico en cualquier novela de cualquier tipo, lo que buscamos principalmente es el entretenimiento del lector, pero también buscamos descubrirle a los lectores una época, una cultura, unos personajes que a lo mejor muchos conocerán, pero otros no conocerán tanto. Y es como decías tú al principio, que es un poco acercar a la gente a la historia y darlos a conocer para que luego ellos busquen información y profundicen a través del trabajo de los académicos y de los divulgadores. Bueno, pues como digo, ahora le vamos a dar el paso al siguiente invitado, porque yo creo que lo que yo pretendo aquí, veremos a ver cómo sale, pero seguro que la calidad vuestra es indiscutible, pero es crear un foro, porque como digo, esta idea del vídeo vino de una conversación que tuve con Carlos en la que estamos hablando de esos problemas que encuentran incluso profesores universitarios, a veces en situaciones de precariedad muy evidente, que a uno le llama la atención, ¿no? Como una persona que tiene el grado máximo de conocimiento sobre un tema tiene una condición tan precaria. Y entonces estamos hablando, pero a la vez quizás es porque la academia no se ha abierto lo suficiente a la sociedad, o la sociedad ha cambiado y la academia no ha cambiado, o hay un desfase ahí, porque tenemos casos de gente que se acerca a la historia desde otro punto, pero que tiene un éxito pues absoluto, ¿no? Y arrollador. Como digo, te doy la bienvenida, Hugo, del canal Hugo Teste, por estar aquí en mi canal. Bienvenido. Pues muchas gracias, Álvaro. Me ha parecido muy interesante lo que he visto hasta ahora. No sé si voy a estar al nivel, pero bueno, comentar un poco lo que es mi aproximación a este mundo de la historia. Y lo estaba mirando aquí y quería usar esto. Vaya, se me ha caído media estantería. Se trata del libro de Arturo Pérez Reverte, del de la línea de fuego, ¿no? Y me parece que es muy ilustrativo esto de lo que hago yo. O sea, no me quiero comparar con Pérez Reverte, ni mucho menos, pues no estoy al nivel, pero me gusta mucho, por ejemplo, que un lector, por ejemplo, un chaval de 13 años que llega al Corte Inglés y dice, mira, este libro tiene buena portada, me lo voy a leer. Y se lee La línea de fuego. Y es como Los Leones de Aníbal, que también lo he leído de Javier, es un libro novelado, ¿no? Entonces, tú llegas, te metes en una historia de, entre comillas, fantasía, pero que está en un contexto histórico real. Y aunque pues inventa el pueblo, los personajes son ficticios, etcétera, el lector se interesa, se encariña con ellos y dice el chaval, oye, pues me ha gustado esto, voy a leer más sobre la guerra civil, ¿qué puedo leer sobre esa época? Y lo que yo hago es más o menos eso, pero a través de los videojuegos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Creative Assembly
que se dedica a hacer la línea de juegos de Total War. Hay otras como Paradox, que hace los Europa Universalis, el Crusader Kings, etcétera. Y bueno, pues Creative Assembly en este caso, que es la principal franquicia que cubro en el canal, pues cubre diferentes épocas. Tiene juegos basados en las épocas napoleónicas, en las guerras napoleónicas, otro el Empire de la época de los imperios, la época del shogunato en el Japón feudal, encontramos el Rome 2 Total War en la época de Roma, etcétera. Entonces, estos juegos te meten en lo que se llama un sandbox, que es una caja de juegos en la cual tú te sitúas dentro de un contexto histórico real. Te pone, dice, este es el mapa de Europa, aquí tienes todo como estaba, estos son los nombres de los regentes de cada reino como estaba en su época, y el contexto es real. Entonces ahora te situamos a ti como persona y eres un gobernante del país que tú elijas a jugar. Y a partir de ahí tú puedes cambiar la historia dentro de ese contexto. Entonces, claro, lógicamente se plantea mucho y habitualmente lo plantean, dice, ¿tú crees que se puede aprender historia a través de los Total War? Y es una pregunta difícil, porque claro, es un sandbox, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Y yo muchas veces conquisto el mundo entero y España no conquistó el mundo entero, aunque estuvo cerca. Pero estas cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede aprender historia? Pues yo creo que esto de el que se lee una novela histórica tiene una experiencia bastante similar al chaval de 15 años que se acerca a un videojuego de este tipo. Te mete dentro de un contexto, entiendes qué ocurre en esa época histórica, ves cómo era el mundo, cómo se comportaban las diferentes personas que participaban en esa época, pero hace falta profundizar si se quiere aprender historia. O sea, esto es simplemente una entrada, un pastelito para que después te acerques a la comida y veas todos los platos y digas, ostras, qué bien está esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un chaval que tenía creo que 16 años y sabía poco de Roma, le habían comentado en clase y tal, y se vio mi serie hice una serie del DLC, que es un contenido extra para el videojuego, centrado en la época de Aníbal, ¿no? Se llama Aníbal a las puertas, y es un DLC de pago que es un añadido al juego del Rome 2 Total War. Entonces el chaval me dijo, oye, me gustó mucho esta parte, me gustó mucho la historia de cómo la plantea el juego del tema de Aníbal y tal. Y llegué con Aníbal, conquisté Roma, arrasé toda Italia. Y bueno, dice que cómo puedo hacer para saber de esta época, ¿no? Y dice, ¿cómo puedo hacer para saber de esta época? Entonces le digo, mira, pues te puedes ir a... Yo me he leído dos fuentes. Una fue Los Leones de Aníbal, que escribió José, y de otro lado tenemos el Africanus de Santiago Posteguillo. Y el chaval me contacta unas semanas después y me dice, me han encantado, ¿qué más puedo leer? Y digo, no tengo ni idea. Digo, esto es lo que he leído yo. Luego ya los libros de historia y tal que tenía. Pero básicamente el chaval este, que es suscriptor mío desde hace muchos años, le envío un saludo a José, que nos ve por aquí, se volvió un experto en el siglo III antes de Cristo. O sea, sabe mucho más que yo de este tema. Yo no puedo abarcar de todo, no soy un experto en todo, porque al final cubro muchas épocas en el canal. O sea, porque quizás la que más sé, porque trabajé en Japón y porque me encanta la época, es del Japón feudal. Pero claro, yo cubro todas las épocas históricas, todos los elementos que salgan de los diferentes juegos dentro del canal. Entonces intento dar un vistazo general, intento documentarme cuando voy a grabar un juego nuevo que sale. Por ejemplo, ahora el Manor Lords en la época medieval y tal, pues hay que documentarse cómo se fabricaban las armaduras, cómo funcionaba el sistema feudal, el sistema económico de los pueblos, etcétera, las relaciones políticas y militares, para poder explicar un poco dentro del juego. Cuando voy comentando los vídeos de batallas, etcétera, no solamente comento el apartado militar, sino también la parte política, curiosidades de esta tela se hacía de esta manera, los tintes los sacaban de tal, e intento meter esa riqueza histórica que encuentro y lo robo como a historiadores como a Carlos, que han plasmado libros muy interesantes, pues les robo esos detalles para comentarle y darle riqueza a los vídeos. Y la verdad es que algo que empezó siendo completamente de nicho, o sea, yo empecé el canal, tardé un año en llegar a 100 seguidores, fue una cosa súper larga comparado con lo que se tarda hoy en día, y creamos un mercado. O sea, antiguamente esto en YouTube no existía. Cuando empecé yo hace 9 años no existía vídeos de la historia en el canal, en canales de YouTube. Y ahora mismo existen muchas alternativas y existen muchos vídeos, no solamente en España, sino también en el extranjero, que cubren juegos de esta temática y cada vez hay más interés. El canal sigue creciendo. Decía Álvaro que tenía 250.000 suscriptores. Desde que lo miró ya hemos ganado 3.000 más. O sea, que está creciendo a toda velocidad y más que nunca. Y el interés por la historia yo creo que está más despierto que nunca. No solamente en los adultos, que la población media de mi canal es de entre la edad de 25 a 45 años, sino también entre el público joven, que cada vez representa una parte más importante de las estadísticas en el canal. O sea que yo creo que realmente hay interés. La parte esta en la novela es realmente una entrada al mundo de la historia y creo que a través de los videojuegos es una opción moderna
que ha copiado a las novelas históricas. Sí, fíjate, con la de cosas que nos has dicho, pues que ya de aquí podríamos estar hablando, pues también, no sé, 20, 30, 40 minutos, ¿no? Pero hay una cosa muy bonita que nos has explicado, que es cómo ese chaval, suscriptor tuyo, primero desde los videojuegos, luego se va a las novelas y va poco a poco entrando en la historia y a lo mejor se acaba enamorando tanto de algo que no sabía que le iba a producir eso, que probablemente en el instituto, esto pasa mucho, te toca al típico profesor de historia que no tiene ganas de trabajar y te echa de la historia. Cuando la historia, como he querido decir yo al principio, la historia es todo. O sea, es que si te gusta la ciencia, bueno, yo hace 2 o 3 veranos estuve con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a eso? Bueno, porque simplemente vas tirando del hilo y acabas llegando allí, ¿no? Entonces, que no te guste la historia, cuando alguien te lo dice, es imposible. Algo te gustará. ¿Te gusta la moda? Te gustará la historia de la moda, te gustará algo, ¿no? Entonces, es increíble ese nuevo canal que se ha abierto, como alguien viendo a un jugador de videojuegos pasa a las novelas y cuando ya no sabe qué pasar, pues mira, tengo aquí el libro este, que es que justo estaba, para que se lo recomiende la próxima vez, que es de Pedro Barceló, Aníbal de Cartago, que él es profesor en la Universidad de Potsdam y es fantástico ese libro. Además, un día te lo comentaré porque la premisa es interesantísima de cómo, ¿por qué Aníbal no atacó Roma? ¿Por qué Aníbal no atacó Roma? Porque no pretendía atacar Roma, porque pretendía descomponer todo el sistema político de los romanos, porque tiene una mentalidad mucho más helénica, que sin embargo nos han hecho parecer a Aníbal como un bárbaro, etcétera, ¿no? Bueno, ese ya es el conocimiento histórico top, ¿no? Pero es interesantísimo ese camino que precisamente antes no existían estos canales, ¿no? Y es muy bonito y por eso Carlos, que es el que está en la universidad, además una persona joven que se ha prestado aquí, pues son los profesores jóvenes los que tienen que intentar traer ese caudal y que acabe desembocando en la universidad, que seguramente no sea el 80% de las personas que ven los videojuegos de historia, pero seguro que hay una parte que sí, ¿no? Otra cosa interesantísima que me gustaría comentar contigo, bueno, antes le voy a hacer una recomendación tanto a los que nos estén escuchando como a los propios invitados, ¿no? Porque seguramente a lo mejor pues Javier, Carlos no han visto nunca tu canal, ¿no? El contenido de tu canal. Bueno, hay una cosa que a mí me parece increíble de los Total War, que era cuando a mí siempre me ha gustado la historia militar, especialmente la historia antigua. Entonces tú querías ver cosas de Alejandro Magno y tenías que ver un documental que estaba hecho con unos cuantos que lo habían rodado allí, algunos te ponen el CGI como en 300, ¿no? Y te ponen creados por ordenador y de repente con el Total War puedes ver las batallas. Entonces, por ejemplo, tú haces batallas históricas y representas batallas históricas y ya no tienes que imaginarte, ya puedes ver la batalla histórica que has leído tantas veces, la puedes ver con unos gráficos increíbles, con una calidad tanto en las armas como, bueno, porque además la franquicia Total War, que es la que yo sigo y juego, tiene una calidad muy buena. Entonces, todo esto de repente es una herramienta que yo incluso incito a los propios historiadores a que la usen, porque no es lo mismo explicar la batalla de Ipsos en tu clase y poner a los chavales a leer un texto que lo tienen que hacer que ponerle el vídeo, porque la van a ver de repente y les va a parecer fantástico, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablases un poco, ya te digo, de qué es lo que puede ver la gente en tus vídeos, sobre todo los más relacionados con la historia, evidentemente, y por qué es interesante, ¿no? Ese contenido, ¿por qué sirve, como has dicho tú, como una novela histórica, como un acercamiento? Pues es una buena pregunta. A ver, yo he intentado desde las posibilidades que te dan los Total War, que sabemos que, como he dicho, no son juegos 100% históricos, pero sí que tienen muy buena calidad y tienen una investigación bastante profunda. Y hay mods, que son modificaciones creadas por usuarios, que llevan miles de horas de trabajo, con decenas de usuarios trabajando gratis para rehacer todas las legiones romanas con los escudos y las armaduras correctos, históricos, con los colores exactos, una investigación detrás asombrosa. Pues con eso se puede acabar intentando reproducir ciertas batallas. Yo ahora que me acuerde así, tengo la de Canas, la de Gaugamela, y recientemente el vídeo que quizás más orgulloso me siento por las horas de trabajo que llevo fue la historia de Napoleón. Muy resumido, he intentado mediante los elementos, la materia prima que me dan los juegos, rehacer la historia de Napoleón en un vídeo de menos de 20 minutos. Entonces, reproducir esto lleva muchísimas horas, es el problema que tiene. Yo me encantaría dedicar al canal exclusivamente a hacer eso.
pero es muy complicado. Lleva muchísimo tiempo, lleva muchísimas horas de repeticiones de batallas, problemas, el ordenador se crashea, hay miles de unidades. Meter 10.000 unidades en un ordenador a moverse a la vez es complicado técnicamente. Pero lo que intento con esas batallas es enseñar de manera más directa. Para aquellos chavales que están intentando estudiar para el colegio, pues cuál fue la vida de Napoleón, el que puedan poner en YouTube Napoleón, historia resumida, y se encuentran un vídeo que con imágenes ven a Napoleón, ven las batallas, ven la música explicada con voz en off, con las torres de Egipto, la llegada de Napoleón, etcétera. Todo esto, o las tácticas que se usaban en la batalla de Gaugamela, la de Canas, cómo estas fueron únicas, por qué marcaron un antes y un después en las tácticas militares utilizadas por todos los ejércitos, las composiciones de los ejércitos, las formaciones romanas del muro en testudo, o las falanges, cómo funcionaba una sarisa, cómo... todas estas cosas. Yo creo que son súper interesantes, no solamente de cara a meterse ya más profundamente en el mundo de la historia, sino como conocimiento general y conocimiento básico. Y yo creo que la herramienta que es Total War para poder reproducir estas batallas y mostrar gráficamente cómo se producía, pues por ejemplo, entender cómo funciona una falange. No es lo mismo verlo en Hollywood, que llegan ahí todo, ¡ah! ¡Pum! Y está ya aquello, o ver una foto de una falange en YouTube, que ver realmente a los dos ejércitos con decenas de miles de unidades moviéndose a través de la tierra a una velocidad lenta, enfrentarse, empezar a matarse y cómo funciona todo eso, ¿no? El uso de los carros y tal. Y verlo visualmente yo creo que llama muchísimo a la gente. El que esté en un videojuego hace que un público más joven entre ahí sin yo creo que el truco de la enseñanza, y esto lo enseñó mi profesor de historia en Francia, porque yo estudié en Francia, es que la gente no se dé cuenta que está aprendiendo. O sea, cuando la gente no se da cuenta de que está en una clase y se cree que está disfrutando viendo un vídeo de YouTube de un videojuego, ahí es cuando la gente más aprende, yo creo. Porque se te queda, porque crees que estás disfrutando, pero realmente estás metido en una clase. Y la verdad es que mi profesor, que no tenía estas herramientas, lo hacía muy bien, porque lo hacía divertido, como explicaba todo, se notaba el entusiasmo en su voz, etcétera. Y te mete esos profesores que te meten en la clase y que eres parte de ella. Y yo es lo que intento buscar hacer de manera más o menos lograda, eso ya lo decidirá el público, pero intento que la gente disfrute viendo esos vídeos y que cuando acabe el vídeo un amigo le pregunte, oye, ¿has visto esta batalla de romanos? Y diga, no, esa batalla está mal hecha en esa película. Digo, ya he aprendido algo. Claro, claro. Además, fíjate, hay un par de cosas muy interesantes, ¿no? Yo, aparte de estudiar, que estoy estudiando ahora el máster de Historia de América, doy clases particulares, ¿no? Yo estaba hablando precisamente con una madre que me decía, es que ha llegado al examen y se ha quedado en blanco de historia, ¿no? Y digo, porque no se lo ha aprendido. O sea, se lo ha tratado de memorizar, que esto pasa muchísimo con las exposiciones orales, ¿no? Carlos, por ejemplo, que hemos hecho alguna exposición oral, ha habido un montón de compañeros que me han preguntado por esto del canal de YouTube y yo decía, digo, aprende 4 datos básicos que no se te puedan olvidar, pero no te aprendes el texto, porque cuando te pongas frente al PowerPoint y la primera palabra se te olvida todo. O sea, entonces lo que le trataba de explicar a esta mujer y también al alumno que lo que tiene, tú vas a ver una película y se la vas a contar mañana a tu amigo y se la vas a contar. Y dentro de una semana se la vas a contar a otro amigo y se la vas a contar también. No con las mismas palabras, pero le vas a contar el mismo contenido. Entonces esto es muy importante, que la gente aprenda a estudiar y tiene que ver también con aprender a enseñar. Esto es muy difícil, ¿no? Y otra cosa también curiosa, porque YouTube claro, está abierto a todo, ¿no? Entonces vemos muchos vídeos de historia de tal en 10 minutos. Yo te he hecho referencia a tu trabajo porque sé que buscas que las batallas históricas no sean espectaculares, sean históricas. Y que me imagino que para grabar una batalla histórica, pues a lo mejor para que pase exactamente lo que tiene que pasar, pues a lo mejor tienes que grabar una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que consigues el resultado lo más fidedigno posible, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. A los potenciales consumidores de este vídeo hay que explicarles que al igual que he tratado de explicarle lo de las citas a pie de página y cómo diferenciar un buen libro de historia de uno que no lo es, también en los vídeos de YouTube hay que aprender a consumir buenos vídeos de otros que no lo son tanto, ¿no? Yo hace poco hice un vídeo sobre la encomienda americana, que además creo que el texto casi seguro que lo mandaste tú, Carlos, en las clases, que era del profesor Gallo García de Diego, ¿no? Sí, casi seguro. Bueno, pues entonces yo empiezo el vídeo diciendo, vamos a hablar de la encomienda americana con el texto tal, tal, tal del profesor este. Ahí ya tienes una referencia. Yo no me estoy inventando nada. Yo te estoy diciendo lo que ha dicho este hombre. Si no me crees, ve y búscalo y lo lees directamente desde ahí, ¿no? Eso ya tiene un producto de poca calidad, pero de un poco más de calidad, ¿no? Así
vamos haciendo esa escalerita hasta que lleguen a leerse el libro de Carlos, ¿no? Por ejemplo, o de cualquier otro profesor. Entonces, todo esto me parece muy interesante. Y vamos a darle el paso ahora a Rich, que no te estaba dejando para el final por nada en concreto, sino porque creo que vamos a enlazar muy bien y nos vamos a ir directamente a lo que estábamos hablando al principio con Carlos, porque tú eres historiador, pero también eres divulgador. Y encima me parece asombroso. Bueno, antes de nada, bienvenido al canal, Richie. Muchas gracias. Primero de todo, pues eso, agradecerte que hayas pensado en mí, de lo que es la gran comunidad de Instagram, pues para participar en este coloquio, porque la verdad es que mi cuenta sí que más o menos para lo que es la edad de la compañía sí que tiene algo de trayectoria, porque creo que ya llevo 3 años, pero también es verdad que no soy de las cuentas más grandes, así que te agradezco que me hayas elegido para participar aquí. Porque me parece que el contenido tiene mucha calidad, realmente, el que hace. Pero esto es impresionante porque yo hasta hace poco no tenía Instagram, ¿no? Porque me parecía una red social que era la imagen pura y dura, ¿no? Y digo, que poco interesante. Yo soy más de Facebook, que por lo menos hay texto y demás, y esto digo, la imagen, gente haciéndose fotos de los pies y de los cafés y demás, y de repente encontré un montonazo de cuentas que hacen divulgación histórica muy seria y muy buena desde Instagram, ¿no? Que me parecía como eso de caminantes hace camino al andar, ¿no? Que decía Machado, me parecía fantástico. Entonces, me interesa mucho tu opinión y tu visión, porque tú has sido estudiante tanto de la carrera de historia como del máster, o sea, tienes la vinculación académica y luego tienes el mundo de Instagram, la juventud, las redes sociales, las nuevas posibilidades que se dan hacia la historia. Entonces, me interesa mucho saber eso, pues, su opinión de si la gente demanda o no demanda historias. Tú tienes, me parece que son más de 8.000 seguidores en Instagram. Cuéntanos un poco cuál es el trabajo que tú haces desde tu cuenta. Sí, pues lo primero de todo también quería hacer una pequeña aclaración, un inciso, porque yo no soy historiador, sino que soy graduado en historia, que es diferente. Es, digamos, es una cosa que es tontería, pero realmente hay que señalarlo porque yo soy graduado porque sí que tengo el título, pero yo no estoy ejerciendo. O sea, yo todavía no he publicado ningún artículo científico, ni he participado, ni estoy haciendo ningún doctorado. Así que yo no soy historiador, soy graduado en historia. Cuando ya publique algo y realmente haga una producción de lo que he aprendido en mi título, entonces sí que puedo decir que soy historiador. Porque lo digo porque hay mucha gente que dice, yo soy historiador, pero realmente no hace nada de historia. Tienes el título ahí colgado en la pared con la firma del rey y ya está. Pues soy historiador, pero no hace realmente nada. Y bueno, yendo a la pregunta de la red social de Instagram, la verdad es que es una cosa pues que empezó relativamente pues por una afición, ¿no? Por ganas de compartir algo de información. Es una cuenta, un proyecto que yo empecé cuando estaba haciendo el trabajo final de máster sobre el impacto de la cultura helénica en Roma, la transición de la República al Imperio, y al final, pues, generalmente yo he sido siempre el típico que se queda solo hablando de historia en las fiestas, que lo dejan ahí en un rincón y dice tonterías, no sé qué, tal, y no esperaba tampoco tener la repercusión que estoy teniendo ahora, que, bueno, comparación, por ejemplo, con Hugo, que por cierto, Hugo, yo he visto casi todos tus vídeos, he sido siempre súper fan y es increíble que estés aquí ahora mismo, es flipante. Muchas gracias, me da vergüenza, madre mía. Pero sí, elegí esa red social porque sí que había mucha gente que estaba haciendo divulgación en Twitter, pero es una plataforma con la que no estaba del todo a gusto por el tema de que la segmentación de los caracteres y demás. Me pasé a Instagram porque sí que es una aplicación que te permite generar un texto, es relativamente corto, pero suficiente como para plantear algunos temas y luego pues te tiene ese refuerzo visual que realmente es lo que engancha a la gente, porque la verdad es que a nivel de objetivos con Instagram no estoy del todo contento, pero es una plataforma pues eso que te permite generar mucho y de forma que no te ocupe demasiado tiempo, porque yo esto también lo había empezado antes en
en YouTube al principio, cuando estaba empezando la carrera, pero como bien ha dicho Hugo, es una plataforma que sí que requiere ciertas horas, un cierto sacrificio, mucha disciplina. Entonces, a mí realmente no me llegaba a cundir. Entonces, ese proyecto lo abandoné y ya me salía a Instagram. Y la verdad es que es muy curioso porque como fórmula para divulgar sí que se ha demostrado que es efectivo. Y además, no solo porque atrae a mucha gente, aunque la calidad digamos, del público es variable, y ahora explicaré esto, sino porque también muchos estudiantes y también profesores, doctorandos y hasta, bueno, particulares que no están vinculados a nivel de estudios o a nivel laboral con la historia, están ahí también metidos y comparten información. Digamos, pues una gran red donde se conoce muchísima gente. Yo he hablado más con profesores de la universidad y con doctores de otras universidades a través de mi cuenta de Instagram que realmente en la universidad. Porque en la universidad es como que había un muro insalvable, o sea, la eterna jerarquización que existe entre el estudiante y el profesor que está en la tarima dando clases de la clase. Eso existe, eso aparece en Internet, en Instagram, eso desaparece. Claro, a nivel de plataforma también tiene muchos problemas y es que muchas veces el algoritmo yo todavía no he llegado a entenderlo, pero generalmente el público reacciona más por la imagen que está viendo y luego no comenta el contenido, o sea, ni siquiera lo lee. Ven una imagen de un guerrero, pues eso, también aprovechamos pues, para reconocer el trabajo de esos artistas, ¿no? Que hacen representaciones históricas según las fuentes y demás, pero se queda todo ahí muchas veces. Y yo hoy he llegado ya a 8.300 muchos seguidores, pero la publicación con más likes que puedo llegar a tener igual han llegado a los 2.000 y realmente de los comentarios los que me leen es un 10%, por ejemplo, y realmente me comentan, me pueden hacer un comentario y preguntándome por algo que explico en el post. O sea que es... la problemática está ahí. Tenemos mucha capacidad de difusión, pero realmente lo que falla es también la atención del público. Yo también muchas veces he preguntado y realmente la gente da primero like por la imagen, por lo que le gusta ver, y luego quizás se lee el texto o no. O sea, que ahí sí tenemos un problema. Pero sí que es verdad que en ese sentido sí que se consigue llegar a muchísima gente. Y luego pues viene gente que me pregunta, oye, pues tú tienes, me gusta mucho este post, ¿qué fuentes has usado? Y demás. Y yo, claro, pues yo se lo pongo todo a disposición, yo lo tengo todo muy ordenado. Canina tiene mucha más repercusión al final. Entonces es, digamos, una plataforma que sí que te puede valer, pues eso, como ha también planteado Hugo, para acercar al público la historia, pero creo que se tiene que ir mucho más allá. Y bueno, no sé si... Yo creo que más o menos sí que te he contestado, no sé si me he dejado alguna cosa. Porque podría estar hablando y hablando de la plataforma, pero vaya, ya son... Pues, hay una cosa que has dicho, Richie, que es muy interesante y me gustaría preguntársela a Carlos, pero antes de ir directamente con Carlos, voy a ir a Hugo para tenerle dos preguntas a Carlos, ¿no? Que es la extrema jerarquización de la universidad, ¿no? Y la diferencia que tú has encontrado que prácticamente con las mismas personas, pero en un panorama distinto, en una organización distinta, en una plataforma distinta, como es Instagram, pues has encontrado mucha más capacidad para dialogar con estas personas, ¿no? Yo creo que eso todo el mundo lo va a entender muy claramente. No es lo mismo tener un profesor que te permita dialogar que tener un profesor que dé un tipo de enseñanza, pues, que la llevas al siglo XII y sigue funcionando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero antes de hacerle esta pregunta a Carlos, como digo, me gustaría preguntarle a Hugo una cosa. No sé si esto se puede hacer en YouTube o está mal visto, pero la verdad que me interesa, ¿no? Porque tienes vídeos tengo aquí apuntado, 628.000 visualizaciones, como hemos dicho antes, más de 252.000 suscriptores. ¿Tú sabes más o menos cuánta gente te ve al mes?
Sí, lo sé exactamente. De hecho, déjame que te lo miro. Este último mes nos han visto 1,8 millones de personas. Y 1,8 millones. es un mes bajo porque es enero. Normalmente el pico se alcanza en octubre, noviembre, diciembre. Son los picos de YouTube, pero a lo bestia. Y ahí tuvimos 2,5 millones en diciembre. Pues Carlos, voy directamente a preguntarte, más de 2 millones de personas interesadas en ver un contenido de historia y sin embargo todos hemos vivido esas conferencias que se dan en la facultad en la cual hay 8 personas, 7 de ellos son alumnos y el otro es un conferenciante, ¿no? Entonces, hay un problema, se ha quedado desfasada la institución de la universidad con respecto a la universidad o la historia más académica con respecto al resto de la gente. Yo siempre pongo un ejemplo antes de que contestes, que es que desde hace unos años la NBA se está planteando hacer los partidos más cortos, tener menos descanso, porque no son capaces de captar la atención de los jóvenes. Como te dije, además creo que te puse este ejemplo en el despacho, si con LeBron James haciendo mates y con las cheerleaders y demás no eres capaz de captar la atención de los jóvenes, pues imagínate con una clase en el aula magna de 2 horas seguidas de simplemente una persona mayor leyendo sus propios artículos, sus libros, ¿no? Bueno, es muy interesante todo lo que habéis planteado y evidentemente no sé si la universidad o la academia se ha quedado atrás o si no ha sabido interpretar o le cuesta más trabajo del que debería interpretar lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo está evolucionando la sociedad, pero sí que evidentemente estamos, creo que estamos en dos dimensiones diferentes ahora mismo, ¿no? Sí que es cierto bueno, que por suerte poco a poco esto va cambiando y bueno, las nuevas generaciones estamos o están, no sé si están o estamos, yo intento al menos hacerlo, intentando revertir esa situación, ¿no? Y sobre todo acercarnos más primero a nuestro público más cercano, que son los estudiantes, y evidentemente después intentando abrir un poco las puertas de la universidad de cara al gran público, a la sociedad, ¿no? Pero evidentemente, o sea, eh, no creo que tenga que ser yo quien descubra América. Es un hecho evidente que no hay una conexión real entre la universidad y la sociedad, ¿no? Y el gran público. Bueno, las cifras a las que estaba haciendo referencia Hugo, pues son básicamente apabullantes. A mí me apabulla pensar que 1.800.000 personas o 2,5 millones de personas se puedan acercar a, bueno, al contenido que yo puedo generar a nivel científico en un solo mes, ¿no? Yo creo que eso, quizás los grandes popes de la historia pueden pensar en esa cifra, pues a nivel macro, digamos, pues en un periodo de tiempo muy largo, a lo mejor a lo largo de toda su carrera, ¿no? Que haya 2 millones de personas que hayan podido consultar sus obras o que hayan podido hablar de él en algún momento, ¿no? De él o de ella. Pero eh, estamos evidentemente hablando de otra dimensión. Evidentemente algo pasa y bueno, no sabría decirte cuál es la solución. Evidentemente el problema está localizado. No, quizá falta divulgación, falta llegar a entender cómo atraer, más que atraer, porque captar la atención del público es algo relativamente fácil. Yo creo que eso los compañeros de la mesa lo podrán corroborar, ¿no? El problema es mantenerla. Es decir, que haya gente que mantenga el interés por lo que estás haciendo en un momento determinado, y sobre todo a nivel científico, ¿no? Porque ya sabemos todo lo que conlleva eso, ¿no? La sociedad se ha convertido ya en los últimos años de manera muy clara en una sociedad de consumo rápido, ¿no? Vivimos del titular, nos genera la necesidad de consumir sin parar, de titular, información, lo que se ha contado ayer ya no sirve eh, y, y, evidentemente la academia pues quizá debería de plantearse un poco pues
cuáles son o replantearse sus objetivos, ¿no? Sobre todo a nivel de divulgación, ¿no? De cómo llegar al gran público para no quedarse un poco ahí como un elemento estanco, un elemento pues que vive de espaldas a la sociedad y que bueno, imbuida un poco en ese halo de jerarquización, ¿no? De sentirse más importante que nadie, pues al final se queda fuera de juego. Creo que esa no es o no debería ser el papel de la universidad hoy día. A lo mejor sí lo era o quizá lo debía ser hace 50 años, pero está claro que hoy día la universidad debe de ser otra cosa. Bueno, desde luego, como digo Carlos, antes, hay fórmulas, ¿no? Antes hablaba Richie, por ejemplo, de la importancia de la imagen y por eso yo me daba la vuelta y iba aquí a este libro que igual te suena, que se llama Gobernar bajo sospecha, estrategias de poder y prácticas corruptas de la Alcaldía Mayor de Tabasco, que es el libro de Carlos, en el cual me explicabas, creo que se está viendo, lo importante o lo que tú intentaste que la imagen ya proyectase algo y que ya llamase la atención, ¿no? Antes os he enseñado, por ejemplo, a los espectadores, pues el de Pedro Barceló de Aníbal de Cartago, y tienes a Aníbal montado sobre un elefante. Al final, todos los recursos, la modernización de la universidad tiene que ser pues evidente y palpable. No se va a llegar al gran público de divulgación, seguramente, eso es obvio, pero sí que este corriente y este caudal, que es lo que yo he tratado de explicar en este vídeo, de personas a las que le interesa la historia, pues que todos los que quieran seguir subiendo peldaños tengan la posibilidad y el camino lo más abierto posible a llegar hasta el punto culminante y que no sea una carrera de obstáculos en la cual tengas que sufrir para aprender historia, ¿no? Están, por ejemplo, los libros de John Eliot, yo creo que son libros fantásticos y que se leen estupendamente. También hay otro autor como Stanley Payne, más de época contemporánea, que también se leen estupendamente, escriben divulgación histórica y demás, ¿no? Entonces, toda esta serie de mecanismos creo que son importantes y que se puede aprender, ¿no? Muchas veces hablamos de la interdisciplinariedad de la historia y de que la historia tiene que usar la antropología, pero bueno, como he dicho, puede usar también los vídeos de Hugo, puede usar la recomendación de novelas o de capítulos de Javier, que además me levanta el dedo y va a hablar ahora mismo, o puede directamente desde Instagram enseñar pues diferentes cosas, ¿no? Es decir, es muy importante que seamos capaces de abrir todo. Lo estoy diciendo a ti como si tú fueses, pero refiriéndome a la institución, evidentemente. Javier, sí, además vamos a ir ya cortando. Pero no, sí, no. un momentito. Sí, Carlos. Carlos, Carlos. Perdón, Javier, no, para cerrar ya, pero evidentemente también quería hacerlo porque a medida que habéis ido hablando he ido notando cosas que me han llamado la atención y que evidentemente las entiendo como algo muy positivo y que creo que es de valorar y además quería agradecerlo también públicamente, ¿no? Me parece muy importante generar ese feedback entre academia, entre universidad y sociedad, ¿no? Y que haya elementos dentro de esa sociedad que se acercan a la historia, bien porque han estudiado historia, bien porque les interesa la historia y que de alguna manera también pues lo vinculan a su profesión, ¿no? En el caso de Javier, por ejemplo, a través de la novela histórica, me ha resultado muy interesante esa reflexión que ha hecho acerca de la necesidad de contextualizar, de interpretar o aprender a interpretar esa información que él necesita consultar para sus novelas, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre el entretenimiento y la veracidad y esa labor tan importante que hace de acercar a sus lectores a la historia. Y ahí debe de estar la academia, ahí debe estar la universidad, ahí deben de estar los profesionales de historia para aprovecharse de esa ayuda que está prestando Javier y otros como Javier que acercan al gran público la historia, pues para captar su atención y atraerlos, ¿no? Hacia, bueno, pues de alguna manera hacia la profesionalización de la historia también, ¿no? O el caso de Hugo, ¿no? Hablaba también de ese planteamiento de los juegos y de estos vídeos que hace sobre los juegos que pueden servir como gancho, como un caramelo, ¿no? Para que la gente aterrice y se interese por la historia. Y una cosa muy importante que me ha llamado mucho la atención respecto a lo que decía Hugo era la franja de edad que el mayor número de seguidores, de sus seguidores, están en una franja de edad entre 25 y 45 años. Eso está dando pie a pensar, o nos da pie a pensar que, bueno, que es una gente que ya, bueno, pues
está formada o se ha formado y que tiene interés por la historia, ¿no? Porque ya sabe y tiene claro lo que quiere, ¿no? Aunque haya chavales también que se estén empezando a acercar ahora, pero bueno, estamos hablando de una franja de edad a la que podemos acercarnos y a la que podemos o de la que podemos captar su atención de una manera muy clara y además con argumentos, ¿no? Evidentemente el tema de la adolescencia también es fundamental, ¿no? Y creo que Álvaro hacía referencia, hacía alusión a un aspecto muy importante, y es el hecho de encontrarse en esa etapa formativa con personas que te motiven, que te hagan apasionarte por algo, en este caso por la historia, ¿no? Tener un profesor en el instituto que te abra los ojos y que te haga disfrutar de la historia o de la ciencia en general, ¿no? De las matemáticas, de la biología, de cualquier ciencia, pues evidentemente ayuda mucho a encontrar esa motivación para que esos chicos después lleguen a desarrollarse profesionalmente en ese ámbito de la ciencia concreto, ¿no? Y después, por último, Richie también me ha hecho pensar mucho y estoy muy de acuerdo con él con el problema que existe con respecto a la divulgación, ¿no? Dentro de la academia, ¿no? Parece que hay muchas veces la academia es reticente, la universidad parece que es reticente a divulgar, ¿no? Porque quizás pueda llegar a entenderse incluso como una manera de rebajarse, cuando realmente es lo contrario. Creo que es importantísimo fomentar la divulgación, intentar llegar al mayor número de personas para hacer visible lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante todo lo que hacéis vosotros y creo que casa perfectamente con la universidad, con la academia, y creo que debe de fomentarse ese feedback, hacer una reflexión de que lo que hacéis vosotros nos sirva a nosotros y lo que hacemos nosotros os sirva a vosotros, ¿no? Y al final, pues que eso llegue a la sociedad también, ¿no? Así que, bueno, quería hacer esa reflexión, perdonadme si ha sido demasiado larga, pero quería felicitaros por vuestro trabajo porque de verdad me resulta maravilloso. Quizás el tema de la novela histórica, pues lo conozco más en profundidad porque tengo algunos amigos que se dedican a eso y tal, pero el tema de Instagram y de lo que hace también Hugo, pues lo desconocía pues casi en totalidad. No he tenido un acercamiento a este tipo de historia, ¿no? De manera de hacer historia, y me parece súper interesante. Así que felicidades a todos por eso. Y ya me callo. Bueno, no, al contrario, además yo iba a hacer luego el resumen de la charla, pero creo que lo has hecho estupendamente y perfectamente y me has invitado a tener que hacerlo yo como buen profesor, ¿no? Ahora le voy a dar paso a Javier, por favor, Javier, telegráficamente, que si no luego esto a la gente le cuesta digerirlo. No, simplemente, de hecho se me ha adelantado el propio Carlos, que simplemente que me siento muy identificado con lo que dice sobre el mundo académico, porque en el mundo editorial está pasando un poco lo mismo. Somos gremios muy cerrados, muy acomodados, que nos cuesta cambiar, y creo que es inevitable y es necesario que cambiemos, creemos sinergias con redes sociales, con YouTube, con cualquier herramienta que nos ayude a llegar a nuestro destinatario, bien sean estudiantes, lectores, jugadores o consumidores de redes sociales. Entonces, todo pasa por ahí, simplemente. Javier, pues para cerrar, os quiero hacer una pregunta a cada uno de vosotros para que le hagáis una recomendación a las personas que nos estén viendo. Así que, Javier, como escritor de novela histórica, te doy las gracias, evidentemente, por haber participado. Una novela histórica que recomiendes a la gente que nos esté viendo. Bueno, yo voy a recomendaros probablemente mi novela histórica preferida, no tanto por el tema de la documentación, que también, sino porque es una novela que literariamente en el aspecto literario es una maravilla, que es El Asirio, de Nicholas Guild, no sé si lo conocéis, ambientada en el siglo VII a.C., en la Siria de aquella época, la Siria más antigua. Una maravilla de novela que retrata muy bien los personajes, desarrolla el drama muy bien, me parece fabuloso, y además, como soy un enamorado de las épocas cuanto más antiguas mejor, es una novela que me fascinó de joven y creo que sentó las bases de algunas de mis novelas, sobre todo las primeras. O sea que yo creo que es un clásico, o sea, es fácil de encontrar hoy en día todavía.
Muchas gracias, Javier. Richie, de Instagram, Helenismo y Roma, te doy la oportunidad para que cierre y para que nos recomiendes algún, pues no sé, alguna página de Instagram, algún blog, algo que creas que puede ser interesante que la gente consulte. Tienes el micrófono apagado, Richie. Vale, ¿ahora? Sí. Vale, lo primero de todo que quería hacer una breve extensión más o menos de lo que había comentado antes y que yo planteo que la función que puede tener esta capacidad de divulgación y de difusión que tenemos desde pues, diferentes plataformas de Twitter o de Instagram no es solo transmitir los simples hechos históricos, sino que transmitir también la metodología. Porque es muy importante saber para el público en general, para poder conectar con la universidad, en qué consiste el trabajo de historiador, cómo realmente se redacta un libro de historia. Porque es muy importante que muchas veces me he encontrado seguidores que directamente pues, hacen sus propias cuentas y lo que hacen es básicamente hacer un copia-pega de Wikipedia y sin siquiera mencionar que lo han sacado de Wikipedia o de otros blogs o de demás. Y también, ya que hablamos de esto, pues un uso de las fuentes. El objetivo que tengo yo con mi cuenta no es dar a conocer, además de dar a conocer, claro, la historia del mundo helenístico, sino de que los que me sigan aprendan a leer o decidan a leer, por ejemplo, autores como Erich S. Gruen, que no lo conoce nadie, a no ser que alguien haya estudiado sobre el tema, o a Rolf Strutman o a Wolfgang Tella, que son pues grandes historiadores del helenismo, uno de ellos, Wolfgang Tella, también de aquí de España, que es de la Universidad Oberta de Cataluña, creo que es, y que trabajan en ese tema, pero claro, como es el problema de la universidad, que es tan cerrada y que trabaja solamente en sus propios entornos, nadie los conoce. Entonces, el objetivo de la cuenta es ese, dar a conocer pues, cómo funciona la universidad, consiste el trabajo del historiador y conocer a historiadores, de verdad, que el objetivo es eso, pues que, y como bien ha dicho Hugo, que inicien pues viendo vídeos de recreación, sigan con novelas, después pasen a ensayos y después vayan a monografías, porque en esa progresión es donde realmente se hace la valoración de la historia como ciencia, no como hobby ni como afición. O sea, nosotros tenemos que aspirar a crear una sociedad, no suena muy pretencioso esto, pero más, digamos, más leída, más culta, ¿no? Que sea capaz de generar un interés y una inquietud por formarse. Claro, la vía para formarse es ir a la par de lo que la universidad va diciendo, con todo lo que todo implica, ¿eh? Pero la idea es eso, de que seamos capaces de subir en el nivel y no quedarnos en las novelas, en las películas, que aunque sí que está bien, pues eso, a nivel de entretenimiento y de iniciación, es eso, es a nivel de entretenimiento e iniciación, no se puede quedar una persona ahí. Y como recomendación, pues básicamente recomendaría a los autores que ya he comentado. Además de, en el caso español de Borja Antela, comentaría también a dos profesores míos que me han enseñado durante el máster en la Universidad Complutense y en la Autónoma de Madrid, que son Adolfo Domínguez Monedero, que es de la Autónoma de Madrid, y José Pascual González, que es de la Universidad Autónoma también. Y esas serían mis recomendaciones. Pues muchas gracias, Richie. Te doy las gracias por haber participado enormemente, porque ha sido muy interesante. Vamos también ahora con Hugo. Tu pregunta es clarísima, ¿no? Un videojuego histórico que recomiendes a la gente. Pues yo tengo que recomendar como videojuego histórico, sin duda alguna, los Total War. Es una franquicia donde puedes elegir tu época histórica favorita. Hay muchísimas épocas cubiertas, cada vez hay más, cada año o cada 2 años sacan uno histórico. Y desde el medievo hasta las épocas ahora más modernas de... Bueno, tienen otra franquicia que es Super Mario Heroes con las guerras mundiales, pero vamos, puedes elegir época histórica a petición. Y me gustaría mencionar también a aquellos que quieran profundizar ya en lo que es más historia como clase en YouTube, el canal de Academia Play, que es un canal que tiene 2,4 millones de seguidores. Lo lleva Javier, que es un compañero que hace un trabajo increíble, tiene una empresa montada y una calidad. Han hecho libros de historia para enseñar a la gente.
Y es una calidad absurdamente buena de canal, una objetividad tremenda que tienen sus vídeos y lo tengo que recomendar a todos aquellos que estén intentando estudiar historia a un nivel lógicamente básico que permiten los vídeos de YouTube, pero tiene una labor de investigación detrás fantástica y yo creo que los que estéis interesados en vídeos de YouTube y tal, pues de echarle un ojo. Pues muchas gracias, Hugo. Y por último, Carlos, yo sé que esta es la peor pregunta que se le puede hacer a alguien, ¿no? Porque recomienda un libro de historia y claro, hay tantas épocas, tantos periodos, tantas cosas para recomendar. Antes he hecho referencia al Descartes, ¿no? De qué es la historia. Bueno, un libro que puedas recomendar a la gente. El micro, perdona, Carlos, el micro. Ya, perdona. Lo que te decía Álvaro, mira, cuando me hablábamos y me comentaban la posibilidad de que, bueno, de que buscara algún libro para recomendar y tal, es lo que dices. O sea, ¿qué libro recomiendo? Recomiendo un libro de historia de América, que es mi especialidad. Recomiendo un libro sobre historia contemporánea, sobre historia moderna. Y al final me puse a echar un vistacillo en la biblioteca y como sabía que íbamos a hablar sobre historia, sobre qué es la historia, sobre el oficio de historiar, ¿no? La metodología un poco, pues me he encontrado con este libro que hacía tiempo que ni recordaba que lo tenía aquí en la biblioteca, pero que me parece que es un libro muy bueno para acercarse a comprender cuál es el oficio del historiador, ¿no? Es una obra del profesor Enrique Moradiello, que es de la Universidad de Extremadura, no sé si lo estáis viendo por aquí, y que se titula precisamente El oficio de historiador. Está editado en Siglo XXI de España Editores. Y como digo, el autor es el doctor Enrique Moradiello, de la Universidad de Extremadura, y creo que es muy interesante. Creo que es muy interesante porque intenta de una manera muy clara y muy agradable acercar al lector a qué es un historiador, qué es la historia, qué es un historiador y cuáles son las funciones del historiador como tal, ¿no? Así que bueno, aunque no sea un libro de historia sobre interpretación de la historia, pero creo que a nivel metodológico y a nivel para acercar un poco al gran público pues cuál es nuestra profesión, creo que es una obra muy interesante. Así que hay que dar mi recomendación, ¿vale? Pues muchas gracias, Carlos. Ahí quedan las recomendaciones de los cuatro. Yo lo que voy a aprovechar este final para recomendar es precisamente el trabajo de cada uno de los participantes de este especial que hemos hecho sobre la historia, porque creo que realmente merece la pena. Si no, no estarían aquí ya con Javier. Además, tiene oportunidad, tenéis 2 entrevistas en el canal de sus libros y la verdad que es tremendamente recomendable que vayáis a leer Lerna y que cuando lo terminéis le mandéis un mensaje a Javier que encima los lee y los responde y seguramente le va a encantar a todo el mundo. Y Hugo, pues bueno, yo puedo decir, como ha dicho Richie, que me veo todos los vídeos. No llego a tu nivel jugando al Rome Total War, pero tengo que decirte que eres el culpable de que cuando daba en segundo de carrera pues Aníbal y la guerra púnica, a los 10 minutos de clase estuviese deseando irme a mi casa, en vez de quedarme, siendo en Sevilla, quedarme en el río bebiendo cerveza con mis compañeros, estaba deseando irme a mi casa porque solo podía pensar en jugar al Rome 2 Total War y poder coger yo las tropas, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, os agradezco a todos vuestra presencia aquí, de verdad, estoy súper encantado con lo que ha quedado, me lo volveré a ver este vídeo de forma continua porque creo que es muy interesante y que hemos conseguido algo que no es tan fácil, que es partir de la idea pretendida de la crisis que hay o la diferencia que hay entre la institución de la historia y una sociedad que cada vez es más productivista y sin embargo hemos encontrado cómo la afición por la historia sigue presente y lo único que tenemos que canalizar para aquellos que quieran seguir consultando y seguir creciendo en su conocimiento para que lleguen hasta el punto culminante, que tampoco es el punto culminante, porque la historia continuamente se va cambiando y quién sabe si un aficionado a la historia va a poder acabar generando el día de mañana un libro de historia, ¿no? Así que invito a todo el mundo a que haga este camino. Muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo y nos vemos pronto en el canal.